Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista y presentación también del libro Inche Caiche, uno de nuestros últimos libros editados por Acuarelen, de Juan Carlos Ortiz González, un tremendo escritor, profesor, igual que yo, así que colega, muy contenta de haberlo editado. ¿A usted qué cree que le diga? Nosotros los profesores tenemos ese como corazoncito latiendo ahí, que siempre quiere algo mejor para los niños, y me parece que utilizar la literatura es fantástico. Así que muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti, María José, por tu trabajo, por haber confiado en mí, en este libro que tiene mucho que entregar, un mensaje muy bonito, que es el de que todos al final tenemos una luz dentro de nosotros que tenemos que cultivar, sobre todo en estos tiempos tan convulsionados, tenemos que procurar siempre mantener nuestra luz encendida, que es lo que hace mover al mundo, porque sin luz, al final, nuestro mundo se llena de oscuridad. Y la Es idea es verdad. que nosotros, como seres humanos, siempre nos mantengamos cerca de la luz, de las cosas buenas, de las virtudes, de todo lo que puede hacer crecer al ser humano, porque al final nosotros somos digamos, los dueños de casa del planeta y somos los que tenemos que cuidarlo. Y ese es el mensaje del libro. Sí, sí, yo lo leí, bueno, por supuesto, y me encantó. De hecho, lo tengo, yo quiero una copia también para mi hija, porque a ella le gustan mucho los cuentos, le gusta mucho leer, y creo que es un libro que en un par de añitos más, ella tiene dos apenas, yo creo que le va a encantar porque los valores que tú transmites son fantásticos, y como tú bien dijiste, son valores que necesitamos en el día de hoy. Así es. Oye, mira, vamos a empezar entonces con esta ronda de preguntas para ir conociéndote un poco más a ti y un poco más también a este maravilloso Inche Caiché. ¿Cómo se inició tu interés por la literatura? Bueno, mi interés por la literatura empezó de muy niño, cuando comencé a leer, básicamente, porque el recuerdo de mis primeras lecturas es un muy bonito recuerdo, porque aprendí a leer gracias a mi mamá, pues mi mamá me enseñó a leer y por lo tanto tengo siempre, cuando me pongo a leer, por ejemplo, tengo un buen recuerdo, siempre rememoro entonces aquellos momentos cuando mi mamá me enseñó a leer y, y comenzamos a leer, ella me enseñó a leer con un libro muy bonito que se llamaba, si no recuerdo mal, Mi libro de historia bíblica. Era un libro que en mi casa había, en donde contaban historias de la Biblia básicamente, narrados para niños, con bonita ilustración, etcétera. Y es súper importante eso porque en mi casa, cuando yo era chico, nosotros éramos una familia no acomodada, digamos, éramos una familia bien humilde. Entonces, los recursos que podíamos tener se gastaban en mantenernos, digamos, alimentados, con un buen aseo. Y los libros fueron un poco escasos. Teníamos libros en nuestra casa, pero no eran tantos libros. Éramos una familia bien humilde, entonces, en ese sentido. Y, pero aún así, en este caso mi mamá, siempre fue una persona que cultivó en nosotros, en mis hermanos y en mí, el gusto por la lectura. Y eso fue acrecentándose durante el pasar del tiempo. Y yo recuerdo una vez, cuando estaba más o menos en tercero básico, que leí mi primer libro así autónomamente. Y fue un libro que se llama Gustavo y los miedos. Y ese libro me llevó a encontrar, digamos, un sentido más profundo al contar historias. Porque, digamos, ese libro, Gustavo y los miedos, de este autor, no recuerdo cómo se llama ahora, Gustavo y los miedos, lo tengo aquí anotado, espera un poquito, Sí, tranquilo. de La Ricardo memoria con la Alcántara. edad nos falla. Sí, Ricardo Alcántara es el autor de ese libro, Gustavo y los miedos. Y ese fue un libro muy bonito. Lo leí en el colegio cuando nos llevaron a la biblioteca del colegio. Y habla precisamente.
de ciertas oscuridades que hay en el mundo que rondan, en este caso a los niños en la historia, que nos pueden, digamos, hacer daño espiritualmente. Y la única manera de contrarrestar esa oscuridad en la historia en lo que nos cuenta de Gustavo y los miedos es precisamente enfrentarse a los miedos. Porque cuando uno se enfrenta a los miedos, esos miedos desaparecen o se achican. Y Exactamente. increíblemente, pasado el tiempo, llegué a escribir Inche Caiche, que cuenta más o menos lo mismo. Una oscuridad que se puede acercar y que la única manera que tenemos de enfrentarlo es mirándola a los ojos, porque ahí nos damos cuenta que esos miedos son mucho más pequeños de lo que nosotros pensamos. Y ese libro me gustó mucho y me marcó mucho en mi infancia, hasta ahora. Y en concreto, ¿cómo nació la idea entonces de Inche Caiche? ¿Está totalmente relacionada a este primer libro tuyo de vencer el miedo con la luz, por llamarlo Claro. de alguna manera? Sí, pues, la verdad es que Inche Caiche comenzó siendo una precuela de una historia que yo escribí mucho antes, que todavía no está publicada, que se llama La Tierra del Arte. Entonces, en ese libro, La Tierra del Arte, que la escribí hace mucho tiempo, tomé elementos de la filosofía mapuche y de la mitología mapuche. Pero me di cuenta que tenía... Lo que pasa es que en ese libro yo le hice una relectura a todo lo que son la mitología mapuche. La relectura Ya. de, por ejemplo, la serpiente Kaikai Bilú y Tenten Bilú, el Trauco, por ejemplo, que también es un personaje que aparece en esa historia. Y me di cuenta que tenía que explicar el contexto de esa historia de fantasía. Y para explicar esa historia el contexto de esa historia de fantasía, del libro La Tierra del Arte, tuve que hacer una precuela de esa historia. Y ahí nació Inche Caicheu, que al final Ya. es cómo llega la semilla de la luz a este planeta, y cómo este planeta también se ve involucrado en una guerra cósmica, porque termina siendo este planeta el refugio del último ser de esta guerra cósmica, del último ser de luz de esta guerra cósmica que perdieron. Entonces, este ser, escapando de la oscuridad, llega a un planeta inhóspito que no puede albergar vida. Y Ya. en ese momento se encuentra en ese planeta con una serpiente cósmica también, una serpiente sembradora de vida, y ella, digamos, inyecta de vida a este planeta y ahí puede este ser de luz sembrar la semilla en este planeta. Y Es, sí, perdona, continúa, por favor. no, pues eso. Entonces, Inche Caiche comienza así, es una precuela, básicamente. Claro. Eso a mí me gusta mucho de Inche Caiche, que la mayoría de las personas, incluso en la literatura, asocian a la serpiente a la maldad, y aquí es una serpiente sembradora. Entonces Exacto. eso me parece muy bonito, hacer otra mirada de lo establecido. Claro. Sí, Eso me parece muy bien. sí, bueno, esa es la idea de más o menos, digamos, de los escritores o de los artistas, que es la de Bueno, tener la claro, de los libertad. buenos, ojo, ¿ah? De los buenos artistas, es romper lo establecido, hacer una revolución en la literatura. Cuen- Exactamente. Exacto. Cuéntame, Juan Carlos, ¿por qué decidiste escribir literatura infantil y juvenil? ¿Cuál fue tu motivación? Lo que pasa es que yo soy profesor de educación básica, por una parte. Y a mí me interesa ser escuchado por los niños, por los jóvenes, porque, bueno, tengo esta formación pedagógica en donde siempre tengo que verme involucrado en cómo llegar a los niños, porque yo soy profesor de educación básica, entonces siempre trabajo con niños de segundo ciclo. Eh, y creo que la mejor manera es creando historias, ¿cierto? Para ellos, precisamente. Porque
ellos, para mí, bueno, para todos, yo creo que para ti también, los niños son el futuro, po. Y nosotros tenemos que cultivar la mente de ese futuro. Y tenemos que cultivarla con buenas hierbas. Es como un jardín. La mente de los niños es como un jardín y nosotros los adultos somos los primeros jardineros de ese jardín. Y los profesores sobre todo somos los primeros jardineros de ese jardín que es la mente de los niños. Y por eso me parece mucho más relevante escribirle a ellos que escribirle a los adultos, aunque este libro igual puede ser leído por niños de 0 a 99 años, como decía Sí, el libro. sí, totalmente, sí, totalmente. Sí, No sé. y tienes mucha razón tú en lo que dices. Los profesores tenemos la obligación de cultivar esas mentes. Me gusta mucho lo que el equivalente al jardinero de Exacto. cultivación de mentes que tenemos con los niños. Sí, po, porque al final nosotros lo que estamos haciendo como profesores es cultivar un jardín, como te digo, Ujú. para que cuando ellos sean adultos ya puedan cultivar su propio jardín y ellos volverse su propio jardinero. Entonces nosotros somos nuestros propios jardineros cuando somos adultos. Lamentablemente, como te decía en un principio, estamos en un momento tan convulsionado de Chile y del mundo que tenemos que enfocarnos en que las nuevas generaciones eh, sean un aporte para la humanidad y para ellos mismos. Sí, es muy cierto lo que dices. Vivimos casi como en la confusión y es bueno, como yo te decía al principio, ser serpientes sembradoras. Creo que ahí está muy bien utilizado ser serpientes sembradoras en las mentes de los niños. Cuéntame, Juan Carlos, además del libro que me mencionabas anteriormente, ¿qué otros libros que leíste cuando niño dejaron un recuerdo especial en ti? Bueno, aparte de este libro que te decía, historias, eh, mi libro de historia bíblica Ya. eh, y de Gustavo y los Miedos, como te decía yo, en mi casa nunca hubo tantos libros. Entonces, básicamente yo comencé mi mundo de lectura en mi adolescencia. Ujú. Y en mi infancia no leí tantos libros, para ser sincero. Pero en mi adolescencia me encontré con dos tipos de escritores que me marcaron profundamente. Primero fueron los poetas malditos, Arthur Wow. Rimbaud, Baudelaire, sobre todo Arthur Rimbaud. A mí Arthur Rimbaud es un personaje en la historia de la literatura que me marcó mucho, tanto por su historia personal como por lo que él escribió, un revolucionario totalmente de la literatura. Sí. Y Baudelaire también, para qué decir, de, de su obra. Entonces, los poetas malditos del siglo XIX para mí me marcaron mucho en mi adolescencia. Imagínate, lo leí cuando estaba como en primero medio, algo así. Wow, toda una revolución, ¿ah? Exactamente, ¿no? Y también después descubrí a Nikos Kazantzakis, que es el autor de La Última Tentación. Y Sí. ese es mi libro de cabecera, La Última Tentación. Porque más por la historia es por el arte en cómo escribe Nikos Kazantzakis, que siento que es muy artista para escribir, porque no solamente narra una historia, sino que él tiene la capacidad de poder introducir al lector en ese mundo completamente. Y, y cuando comencé a ser más adulto ya y comencé a introducirme en el tema de la pedagogía, comencé a leer más libros de infantiles. Ahí sí ya comencé a llenar el vacío que tuve en mi infancia, digamos, eh, a llenarme de literatura infantil cuando ya adulto. Por ejemplo, uno de los libros que mucho me marcó en este tiempo, lo tengo acá, es este, Donde viven los monstruos. Ujú. Este libro es un hermoso libro de Maurice, lo tengo por acá, está un poco borrado el nombre del autor, Maurice Sendak. Este es el autor de este libro, Donde viven los monstruos, que es muy bonito, un libro que me fascina. Y este también, por ejemplo, Las plumas del dragón, que también es una historia infantil, para, pero con ilustraciones también muy bonitas. Y básicamente esos son los libros, podría nombrarte muchos más.
Sí. pero ellos son los que tengo presentes siempre. Algo que me llamó a mí mucho la atención de tu libro fueron las ilustraciones, que además, porque hay que decirlo tú, no solamente eres escritor, eres ilustrador y tienes una banda de rock que es muy buena, que yo la he escuchado y me gusta mucho. Así que eres polifacético como artista y eso me encanta porque creo que toda esa unión de prismas artistas te da una visión mucho más amplia en tu trabajo como escritor, como ilustrador y como poeta, por lo que hemos conversado algunas veces. Tú también escribes poesía. Sí. Entonces, a mí me gustaría que me contaras un poco sobre las ilustraciones de tu libro, que fueron hechas por ti. Ujú. Sí, también las ilustraciones que salen en el libro fueron selecciones de un montón de hojas que ocupé durante todo este tiempo, una selección de ellas que están en el libro. Y sí, pues yo desde siempre, desde muy chico, siempre me he estado muy inclinado a lo que es el arte, a todo tipo de expresión artística. No solamente en la literatura, no solamente en el dibujo, sino que en todo lo que sea una expresión artística, a mí me llama la atención. Pero en el caso de las ilustraciones, yo, si bien es cierto, siempre he dibujado, de que tengo conocimiento de razón. Em, Nunca he tenido como un estudio, digamos, profesional de las ilustraciones. Solamente ha sido por un medio autodidacta. Y siempre he dibujado, entonces tengo la facilidad de imaginar cosas muy específicas. Yo me imagino que a todos les pasa, a los que son escritores y dibujantes, tienen esa facilidad, ¿no? Y la facilidad también de poder proyectar eso en una hoja. Y esta historia es muy visual, po, es muy visual y traté de ejemplificarlo lo mejor posible en elementos, porque en la historia, en el libro, lo que sale ilustrado son cosas que no están ilustradas. Digamos, por ejemplo, en una parte del libro, esta serpiente sembradora se divide en dos serpientes, que terminan siendo Tentenbilú y Kaikaibilú. Bueno, hay muchas ilustraciones de Tentenbilú y Kaikaibilú, por lo tanto no quise ocupar espacio del libro en ilustrar esa serpiente que ya uno lo puede buscar en internet, etc. Pero sí quise ilustrar cosas que no se pueden encontrar en internet, como por ejemplo nuestro personaje principal, que es Oyal. Oyal también es un ser de la mitología mapuche, es, digamos, un dios de la mitología mapuche, eh, pero no existen ilustraciones de él. Entonces yo me enfoqué básicamente en ilustrarlo a él, para que exista una imagen visual de quién es eh, Oyal. Y así también, por ejemplo, con Wentru, que es uno de los personajes también del libro y que también es parte de la mitología mapuche. Pero la diferencia es que en la mitología mapuche, Wentru es el hombre y Somo es la mujer, como individuos. Entonces, en este libro lo que quise es darle una vuelta y representar a, por ejemplo, Wentru como un espíritu humano. Ujú. Y el espíritu humano, bueno, se divide en dos, en Somo, el espíritu Somo y el espíritu Wentru, que forman una unidad. Bueno, entonces mis ilustraciones están enfocadas en eso, en esa historia que no puede ser encontrada, digamos, ilustradamente en los medios como Internet, por ejemplo. Sí, es totalmente original y eso le da un plus a tu libro y a tu trabajo. ¿Nos puedes mostrar algunas de tus ilustraciones para que nos vayas contando un poquito acerca de lo que significan, los colores, tus inspiraciones? Sería Sí, fantástico poder ir. Venga, vamos entonces a ello. voy a compartir mi pantalla. Ujú, por supuesto. Como buen profesor de pandemia, sabemos compartir pantallas. Exacto. Y voy a compartir entonces aquí algunas ilustraciones de mi libro. Voy a partir de atrás. Sí, por supuesto. Tú tranquilo, que nosotros vamos esperando que
me gustan mucho los colores, la portada, todo está muy bien. Vamos, te dejo a ti para que vayas comentando. Ya. Bueno, Inche Caiche se llama el libro Ujú, y tiene un subtítulo que es Crónicas de la Semilla de la Luz. sí. Bueno, me gustaría primero especificar qué significa Inche Caiche. Inche Caiche es el grito araucano ancestral de guerra, que no tiene una traducción literal al español o a ningún idioma, digamos, occidental. Inche Caiche es entonces el grito del araucano guerrero ancestral y significa, o podríamos traducirlo como yo el hombre perdura por sobre la bestia, digamos. El yo el hombre perdura. Y el hombre tomándolo como humanidad, ¿no? Como el personaje masculino, ¿no? Sino que como la humanidad que prevalece por sobre cualquier otro tipo de tótem guerrero, porque existen culturas, por ejemplo, en donde los guerreros eh, comienzan, antes de entrar a la guerra, invocan a su tótem, que es por lo general una bestia como un oso o un tigre, etcétera. En cambio, los guerreros mapuches, antes de enfrentarse a la guerra, ellos invocaban al ser humano que hay dentro de ellos para no perder nunca el sentido de que al final nosotros somos humanos, sobre todo eh, ante la guerra. Entonces, eso es básicamente lo que significa Inche Caiche. Y bueno, esta ilustración representa un poco la expansión de la oscuridad en el infinito, de donde escapó el último ser de luz. Aquí vemos, por ejemplo, a esta representación de la oscuridad en un universo que es infinito, pero que Ujú. esta oscuridad también se está expandiendo hacia el infinito. Y en esta guerra cósmica que ellos ganaron, el último ser de luz fue el que frustró un poco la victoria de esta oscuridad, que fue el ser de luz que escapó con la última semilla de la luz, que es este personaje, que herido y todo, eh, se escapa hacia el infinito, buscando un lugar donde poder cobijar y sembrar la luz para volver a sembrarla en el espacio. Y él es Oyal. Y este ser, Oyal, llega a un planeta, que no es este planeta, sino que es otro planeta que se llama Som. Y en este planeta, los dioses de este planeta lo ayudan un poco y lo que hacen es dividir la semilla en dos semillas, las cuales se van a hacer la semilla de Somo y la semilla de Wentru. Y en esta ilustración, por ejemplo, eh, si vemos, básicamente lo que vemos acá es un óvulo, ¿cierto? Y un espermatozoide, ¿cierto? Tienen la misma Ujú, característica de eso. claro, ¿Por qué? sí, sí. Eh, porque al final ¿qué es lo que representa esto? Representa a la mujer y al hombre, que son los dos espíritus humanos, digamos, que hay. Y estos dioses lo dividen en dos. Entonces, una semilla de ellas, que es la semilla de Somo, es sembrada en el planeta de estos dioses. Y esta otra semilla, la semilla Wentru, es la semilla que Oyal puede tomar y seguir su escape hasta que llegue el momento en que estos dos espíritus, se vuelvan a juntar, digamos. Y él llega entonces, él es Oyal en todo su esplendor. Y él llega a este planeta con la semilla de Wentru. Y llega a este planeta que es un lugar inhóspito. Y yo quería, por ejemplo, representar el espacio como un fractal. Y la única manera de hacerlo es mediante figuras geométricas, digamos, irregulares, que creo que se ven bien bonito en la ilustración. Muy bonito, de verdad que a mí eso fue lo que más me llamó la atención, me recordó un poco a Miró, a Jean Miró Mm. y a Kandinsky, estos trazos
como tú dijiste, geométricos, muchos Ujú. triángulos, la combinación de los colores le da profundidad, le da una dimensión muy interesante. A mí la portada me encantó, me encantó, me Sí, encantó. sí. La verdad es que efectivamente yo también siento que fue bien logrado este Sí, muy trabajo. bien logrado. Bueno, y él llega a este planeta, Oyal, solo, llega solo, sin nadie que lo pudiera ayudar, con la única esperanza de poder sembrar en algún lugar posible esta semilla. Pero como este es un lugar inhóspito, donde no hay nada, ni siquiera dioses, porque este planeta está en un lugar muy apartado del espacio, eh, se encuentra con un ser, que es este ser, la serpiente sembradora, que son serpientes que cumplen la función, digamos, de polinizar vida en el espacio. Ellos son serpientes del espacio, digamos, que viajan de planeta en planeta, succionando un néctar de cada planeta, como las abejas, van de flor en flor, digamos, sacando miel y polen, digamos, y mientras lo hacen van también, digamos, haciendo que polinizando, digamos, ¿cierto? Polinizando, claro. Sí, Polinizando. Las serpientes hacen lo mismo con los planetas. Van de planeta en planeta sacando un néctar del planeta y a la vez, como van de planeta en planeta, van tomando semillas de cada planeta y la van sembrando en otros planetas. Y él llega al planeta Tierra, digamos, que todavía no se llama planeta Tierra en la historia, y se encuentra con Oyal. Y Oyal le pide que siembre vida en este planeta. Y para eso él, esta serpiente, tiene que unirse, digamos, fusionarse con el espíritu de este planeta, que era un espíritu muy joven que no podía albergar vida. Entonces la única manera de que este planeta pudiera albergar vida es que la serpiente se uniera al espíritu de este planeta. Entonces se unen y siembran vida y se transforma el planeta en lo que ahora conocemos. Entonces es en ese momento cuando Yal siembra esta semilla, la semilla de la luz, ujú. siembra este árbol y florece la primera humanidad. Y esta humanidad, eh, después de mucho tiempo, termina extinguiéndose y se extingue por sí. Y así ocurre con cuatro humanidades que florecen de este árbol. Y la cuarta humanidad que florece de este árbol, después de que las otras tres se extinguieron, eh, es la humanidad en la que nosotros estamos viviendo ahora. Y bueno, este es el árbol sagrado donde vive Oyal, en el lugar escondido del planeta. Y de este árbol sale todas las humanidades. Todas las humanidades, sí. Y bueno, esta es la ilustración de lo que hay dentro de la fruta, de esta fruta roja, que es un pequeño bebé. Ujú. Bueno, y bueno, ella es Somo, el espíritu Somo, que llega en algún momento, porque la semilla que fue sembrada acá fue la semilla de Wentru. Y Somo fue sembrada en el planeta donde fue dividida la semilla. Y ella llega a este planeta. Y ella es el espíritu que viene a despertar a Wentru, porque Wentru es el espíritu que se ha ido extinguiendo tres veces, y esta es la cuarta vez que vuelve a surgir del árbol sagrado. Y ella tiene digamos, la misión de despertar la luz en Wentru, porque ella tiene ya la luz encendida dentro de sí. Y ella es Somo, y él es Wentru, el espíritu humano que vive en el planeta. Y él es el enemigo, básicamente, que es Uktul, que es un ser de la oscuridad que llega a este planeta con todo su ejército de seres oscuros a destruirlo todo. Y se encuentra con que aquí está esa semilla que escapó en aquella guerra lejana. Y bueno, en este momento, por ejemplo, digamos, Oyal se enfrenta a este ser. Ujú. Y esta
la ilustración que muestra eso, el enfrentamiento entre Claro. Uktul y Oyal. Y aquí mostramos, por ejemplo, cuando Oyal termina venciendo a Uktul al final, para darle una segunda oportunidad a esta humanidad que ya están unidas, ya está Somo en este planeta y está Wentru en este planeta, y lo único que queda es esperar que ellos se unan para que la luz vuelva a emerger de la aquí mismo y vuelva a emerger la luz en el universo. Y bueno, estas son una selección básicamente de las ilustraciones que hay en el libro. No son todas las ilustraciones. No, 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 me fijé que no son todas, pero claramente son las más importantes en relación a la historia. Exacto. Y, y eso pues. Voy a finalizar la Finaliza presentación. tranquilo, sí, no hay ningún problema. La verdad es que son muy bellas las ilustraciones, a mí me gustan mucho, muy originales. Con respecto a las ilustraciones que muestra el libro, ¿tienes alguna fuente de inspiración, así como lo tienes en la literatura, con las ilustraciones? Sí, hay muchos ilustradores que me gustan mucho. Y mira, voy a mostrarte algunas cosas que ellos han trabajado. Ujú. Tengo otro PowerPoint aquí que te puedo mostrar. Ya, sería fantástico ir conociendo cuáles son las fuentes de inspiración que tú tienes de otros ilustradores. Sí, eh, el arte pictórico es una maravilla. ¡Wow! ¡Qué lindo! sí, esta es una ilustración de Gustave Doré, que él Muy es el bella. ilustrador. Esta es una ilustración del Quijote de la Mancha. Pero Ujú, él sí, es muy famoso, por lo menos sus ilustraciones son muy famosas, porque él ilustró la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y también ilustró El Cuervo de Edgar Allan Poe. wow. Y bueno, así son sus ilustraciones, muy bonitas, muy llamativas. Él dijo en algún momento que lo ilustró todo, porque de verdad sus trabajos son increíbles. No, sí, se Él nota. es Gustave Doré, él es una de las ilustraciones de Gustave Doré. Y la siguiente es Maurice Sendak. Él también es un escritor de literatura infantil. Y es el libro una de las ilustraciones del libro que te mostré en un principio, que es Ujú. donde viven los monstruos. Ah, claro, claro, sí. Sí, su libro y bueno, su historia y las ilustraciones son muy bonitas. Y siempre me encanta leerlo y releerlo a él. La siguiente es una ilustradora que se llama Linda Griffith. Y sus ilustraciones son también muy bonitas y muy infantiles también, muy artísticas. No sé si infantiles será la palabra que podríamos ocupar, pero son para niños, Son muy efectivamente. tiernas, Son muy muy, muy tiernas. Sí. tiernas, sí, sí. El trazo es muy Um, suave, muy dulce, sí, 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 sí. y como niños, a los niños les encantan estas ilustraciones así, po, Muchísimo, sí. porque se nota que hay una mano humana ahí detrás de ellos, no es Ujú. solamente tecnología. Y la siguiente es una ilustración de Olga Dugin, que la característica que tiene esta ilustradora es que son muy fantásticos sus personajes, o oníricos incluso. Como vemos aquí, hay muchos seres con forma de animales, antropomorfos un poco. Sí, Es muy llamativo este tipo de ilustraciones. Y la un verdad a mí poco me gusta. como el Jardín de las Delicias. Exactamente, sí, Sí. sí. Tiene algo de eso. Y el último, Ujú. ay, no lo tengo Bueno, acá. ese era el último, Ese era el último, pero hay uno que es el de Gustavo y los miedos, el libro que te contaba que yo, sí, que el contabas libro de anteriormente. Guti se llama el autor de las ilustraciones, que también son muy bonitas, pero no tengo ninguna acá. Bueno, después, eso, tarea para la casa para todos los que nos están viendo y quieran seguir indagando en el mundo de la ilustración. Así Juan es. Carlos, cuéntame, ¿cuáles son los proyectos que tienes artísticamente para abarcar todas tus facetas de ilustrador, de escritor y también de músico?
Sí, tengo, bueno, primero que todo el tema de Inche Caiche, Ujú. que esta es una primera historia, porque quizá cuando lea la historia se van a dar cuenta de que el final es muy brusco, es muy abrupto, como que no hay un cierre. Y efectivamente no hay un cierre porque falta mucho todavía que narrar de Inche Caiche. Y entonces, por una parte eso, Inche Caiche, sigo trabajando en las siguientes historias de él. Y bueno, también tengo pensado continuar con lo que es la música, con nuestra banda que es Magma Power Trio, donde Magma yo Power Trio, soy sí. el baterista. Y también un proyecto solo, un proyecto solista, también de rock como Magma, pero ya solamente yo, Qué genial, oye, ¿y qué estilo rock, qué tipo rock. de rock? Sí, es un rock un poco eh, muy parecido a Magma, básicamente, muy Ya. parecido a Magma, muy alegre, muy entretenido, pero con un trasfondo mucho más introspectivo, porque las primeras canciones que voy a hacer, que voy a lanzar pronto, son canciones que están dedicadas a mi hijo, que Ay, qué es la lindo. otra persona que me inspira a escribir, porque cuando es la manera que tengo de poder contactarme con él, digamos, espiritualmente, porque él vive, no vive conmigo, vive con su mamá. Ujú. Entonces, lo que yo hago siempre es pensar en él y todo lo que hago, estas cosas son pensando en cómo podría verme mi hijo. Y eso es lo que me motiva a hacer todo esto. Entonces, las letras de esas canciones que tengo, que voy a lanzar pronto, son canciones dedicadas a él, canciones de amor dedicadas a él, a mi hijo. Y, y eso, y seguir con lo que es, profundizándome en lo que es la pedagogía y en los otros temas que tengo trabajado, por ejemplo, el tema de los tatuajes. Yo también soy un tatuador y mi intención es seguir especializándome en eso. Entonces, todo lo que sea artístico, para mí es algo que me llama y algo con lo que quiero ocupar mi tiempo. Eh, y eso, pues, en eso estoy. Que entonces estamos esperando la secuela de Inche Caiche y a ver si te animas un día de estos a mostrarme tu poesía, que sería fantástico leerla. Ya, pues, no hay ningún problema, todo lo contrario, mejor. Excelente, Sería excelente. excelente. Oye, Juan Carlos, te doy las gracias por darte este tiempo para hacer esta entrevista, para presentar tu libro. A todas las personas decirle que este libro lo pueden obtener a través de Amazon, pueden contactarse con Juan Carlos o pueden contactarse conmigo a través de los canales que tenemos de difusión, Instagram, Facebook, correo, tenemos muchos grupos de Facebook, las páginas. Es un libro maravilloso, como bien dice Juan Carlos. Se supone que es un libro a un público infantil, pero tú lo puedes leer si tienes 50, 60, 70 años, porque es muy bonito, es un libro que retrata y refleja los valores de la humanidad, de la luz, del buen camino, y es una maravilla, además que las ilustraciones están preciosas, muy bonitas. Muchas Así gracias. que ya saben ya cómo lo pueden obtener y el precio es súper accesible, así que no se preocupen por eso. Exacto. Oye, bueno, muchas gracias por todo, Juan Carlos, y hasta una próxima oportunidad en algún otro encuentro literario. Por supuesto que vas a estar con nosotros para seguir conversando, para seguir hablando de Inche Caiché, de próximos libros, de poesía, de ilustraciones o de cualquier arte en general. Sí, bueno, muchas gracias a ti, María José. Muchas gracias a Acuarelén también por la oportunidad nuevamente de poder publicar esto que al final es un sueño publicar un libro para todo escritor y toda persona que tenga un espíritu artista. eh, es algo muy importante en la vida. Y bueno, mucho éxito a ti, a Acuarelén, Uh -huh. y por supuesto que nos vamos a seguir viendo. Sí, de todas maneras. En una de esas hasta me arranco con Barbalá. Mira que es súper lindo y hace mucho, pero mucho tiempo que no voy. Digo, aquí hermoso.
hermoso. Sí, sí. O si vienes para acá, para Coquimbo, Gonzalo, que de repente viene, ahí podríamos Sí, hacer una bueno, junta. Mira, no es mala idea. no es mala idea. Bueno, muchas gracias por todo, Juan Carlos. Y amigas y amigos, nos vemos en una próxima entrevista de Acuarelen. Chao, chao.